Bien, ahora poner a Alfredo Osorio, es sociólogo, actualmente director de Planeamiento y Ingeniería Organizacional, dependiente de la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión, de la Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, director de la carrera de grado de Seguridad Ciudadana, profesor titular de Planeamiento y Gestión de la Maestría de Políticas Públicas y Gobierno y de Planificación Estratégica en Seguridad de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús. Docente del Instituto Nacional de la Administración Pública, miembro del Seminario de Investigación Juan José Hernández Arregui de la Universidad Nacional de Lanús. Coautor y coordinador de la publicación de Gestión por Objetivos y Resultados, una visión sistémica, y del glosario de planeamiento estratégico, editados ambos por la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Presidencia de la República. Tiene la palabra Alfredo Osorio. Viene con Sotelo, a ver si encuentro una perspectiva que sea diferente. Después que habló Sotelo y situó muy claramente cuál es el problema que hoy estamos viendo desde el punto de vista de la definición de qué tipo de planificación y con qué características debemos reiniciar esta etapa de revitalización de la planificación en la Argentina y en Latinoamérica, ¿no es cierto? Él habló de la frustración que supone la existencia de planes normativos, o sea, planes tradicionales que se han dado en la Argentina, y estos planes tradicionales y normativos son los que apuntan fundamentalmente a determinar el deber ser. Es decir, tienen algunas características típicas que son las que hay que superar y por lo tanto es importante caracterizarlas, es decir, cuáles son. La planificación normativa, como decíamos recién, marca el deber ser, pero no toma en consideración, tal como lo planteaba Sotelo, a los actores sociales. Lo que significa, a la corta o a la larga, de que hay una concepción política y filosófica detrás de esta planificación normativa, de que es el poder el que efectúa la planificación. Y el poder es el poder del gobierno. Ahora, es cierto, las empresas realizan su planificación, pero hay que tomar en consideración que es el gobierno el que tiene singularmente la capacidad y la fuerza para proyectar hacia el futuro. Esta planificación normativa tuvo su expresión quizá más acabada en la idea que tenía el general Onganía en la dictadura que sustituyó el poder que subió al poder en el año 66 y duró hasta el año 72, 73, cuando Cámpora asumió la presidencia de la República. Onganía se fue antes. Onganía creía que la Revolución Argentina no tenía plazos, sino que tenía objetivos. O sea, su planificación estaba vinculada al deber ser. Y el deber ser se dividía en tres grandes etapas, que la primera era la etapa económica. Fíjense ustedes, una de las características distintivas de la planificación normativa es el reduccionismo económico, el determinismo económico, el subsumir al conjunto de la sociedad en expresiones de tipo fundamentalmente económicas, y el prever y preparar y construir planes con base fundamentalmente económica. Bueno, uno en el 68, Onganía, viendo lo que pasaba en el Mayo francés y en México, en la plaza de Tlatelolco, donde los estudiantes habían sido masacrados por la represión policial en ese entonces en México, él habló al público diciendo que los objetivos de la Revolución Argentina venían cumpliéndose en paz, que por la existencia de la autoridad arriba, abajo no existían grandes disensos. Poco tiempo después fue el Cordobazo. ¿Cuál es el fracaso entonces de la planificación normativa? El fundamental
esa planificación en programas que no toman en consideración a los distintos actores sociales. En considerar que el sujeto que planifica es un sujeto técnico que mira a la sociedad y a la que le impone, por la fuerza de su autoridad, un ritmo de desarrollo que considera que tiene que estar previsto en los programas de desarrollo. Entonces, la condición principal de esta planificación normativa es no tomar en cuenta al otro, que el otro también existe, que el otro influye sobre los acontecimientos y que es esa pluralidad de actores sociales la que hay que tomar en consideración para efectuar la planificación. Es decir, proponerse ver a la sociedad con múltiples actores, cada uno con una percepción diferente de la realidad, a partir de la cual va a accionar respecto de las medidas de gobierno. Es decir, cada actor social es necesario tomarlo como el beneficiario o el no beneficiario de una política pública que se desarrolla en correlación de fuerzas con otros actores sociales. Yo quería decir que lo que en la exposición de Sotelo, la gran frustración que hubo en los sistemas de planificación en la Argentina fueron porque principalmente como sistemas, los sistemas de planificación se armaron en las dictaduras militares. Vale decir, hubo una planificación hubo la generación de un sistema nacional de planificación en donde se conjuntó el CONADE y el CONACE, el Consejo Nacional de Desarrollo y el Consejo Nacional de Seguridad. Vale decir que estas experiencias fueron experiencias que se frustraron, así como se frustraron también las dictaduras que las llevaron a cabo. La excepción en cuanto a los sistemas de planificación integrados, donde se vinculó al plan y al presupuesto, es el caso del segundo plan quinquenal. El primer plan quinquenal, el mismo general Perón definió como incompleto, dado que no contaba en ese momento con la información necesaria para realizar un plan, cosa que sirvió el primer plan quinquenal para obtener esa información, desarrollarla y poder generar el segundo plan quinquenal. Los planes de por sí, el hecho de la planificación normativa como una planificación donde predomina lo económico, hay un reduccionismo, hay un determinismo, donde se piensa fundamentalmente que si falla el plan es por el error o por la falta de adhesión de digamos, los agentes, porque hay una definición que también se da al actor social, no se lo llama actor social como un ser actuante y dinámico que promueve y provoca acciones, sino que se lo toma como un ser pasivo que puede aceptar o no aceptar el plan. Generalmente los errores de la planificación normativa los cargan en las espaldas de los llamados agentes sociales. Godet, que es un hombre de la prospectiva, dice que la previsión clásica, que tenía estas características deterministas, reduccionistas, simplificadoras de la realidad, comienza a ser superada por la prospectiva. En los años 68, a nivel internacional, la prospectiva viene a sustituir esa idea de que el pasado y la extrapolación del pasado sobre el futuro lo que permite prever lo que acontecerá y da vuelta a los términos de esta relación y plantea que ha de ser el futuro el que determine el presente a través de una construcción que deben desarrollar los actores sociales, tomando en consideración los diferentes escenarios futuros a los que se desea alcanzar. La planificación prospectiva se inicia en el campo de la política, porque es en ese entonces un primer
Un primer esbozo de la perspectiva lo desarrolla Bertrand de Jouvenel en una obra que se llama El arte de prever el futuro político en Europa, en Francia. Y por otro lado, la perspectiva de Herman Kahn, que plantea cuál va a ser el año 2000 desde una visión más tecnológica, más determinística en Estados Unidos. Herman Kahn es el que introduce el concepto de escenario dentro de la planificación, que después es asumido por diversos autores del campo de las ciencias sociales. El escenario es el lugar de encuentro de los distintos actores sociales. Cada uno tiene un guión, que este guión es el texto, cada uno tiene un contexto, el texto viene a ser el plan y el contexto viene a ser el conjunto de las distintas fuerzas que actúan sobre ese escenario. La prospectiva sirvió muchísimo, hoy día está poniéndose en marcha también en la Argentina. En aquel entonces la prospectiva conmovió porque le atribuyó un papel importante a la voluntad humana en la construcción de las situaciones. Por supuesto que permitió el análisis posterior de cuáles eran los actores, las fuerzas sociales, que a través de su posición y sus prácticas sociales percibían los diferentes escenarios y cómo podrían reaccionar estos diferentes actores frente a medidas de política. Rescató el papel de la política tan abandonado por la previsión clásica y por la planificación tradicional, la planificación normativa. Y en fin, yo creo que el aspecto más sobresaliente de la prospectiva fue esa conmoción, ese golpe que le da el determinismo económico, que era, digamos, que la base fundamental de la previsión clásica y de la planificación normativa. En nuestro país tuvimos algunas expresiones, Marcos debe recordar seguramente, de prospectiva a través de Agustín Merelo, que sacó en el año 1965, aplicó la metodología prospectiva en la creación del Programa Argentino de Seguridad Social, que posteriormente quedó como una intención, como un deseo. Y también hubo otras expresiones en la Argentina de José Luis Leimas, en el libro Nosotros Mañana, de Jorge Weinstein, en la perspectiva tecnológica, y también de otros autores, bueno, ya recordaré algunos otros nombres, entre ellos Pérez Lindo, que también Augusto Pérez Lindo también ha desarrollado los temas de la perspectiva en nuestro país. Y en este momento en la Secretaría de Ciencia y Técnica se está manejando también el concepto de perspectiva. Es muy importante, el método que más se usa es el método Delphi, pero hay varios métodos de pronóstico normativo, etcétera, que dentro de la perspectiva lo que hacen es darle por lo menos la esperanza de que se está manejando, que el papel del hombre dentro de la construcción de su propio futuro es importante. Nosotros en nuestro país posteriormente incorporamos, después de la planificación cepaliana, que tuvo esas frustraciones que señala Jorge, incorporamos, y voy a referirme quizá a las 2 últimas décadas, la llamada planificación estratégica. Eran años bastante difíciles. En el año 96, por primera vez, se pone en marcha para determinados organismos públicos, en el año 1996, un decreto que obliga a los organismos públicos a rendir cuentas, a vincularse con los ciudadanos, o sea, a hacer un escrutinio de las necesidades ciudadanas y a planificar con base en ello, y también a sistematizar su planificación institucional.
En el año 1999, la Ley de Solvencia Fiscal, que todos ustedes conocen porque vienen del campo generalmente del presupuesto, la Ley de Solvencia Fiscal incorpora el concepto de acuerdo programa, es decir, faculta al jefe de gabinete de ministros para desarrollar acuerdos programas de conformidad con la idea de ir estableciendo lo que se denomina hoy la gestión por resultados o gestión para resultados. Entonces, esta digamos, asignación de facultades al jefe de gabinete de ministros se complementa con el establecimiento de un decreto que genera el Plan Nacional de Modernización del Estado. Ese Plan Nacional de Modernización del Estado da determinadas indicaciones para poner en marcha un plan de mejoramiento de la calidad de los organismos públicos, para realizar transformaciones de tipo horizontal, transformaciones verticales, en fin. Estas normas, en el año 2000, fines del 2001, viene la gran crisis, y ahí prácticamente hubo 5 presidentes. Es el momento que abandona Marcos Macón la renuncia, y hay una pregunta que yo quiero decirla, que yo le hago, y una respuesta que él me da que va a tener importancia en estas ideas que estamos tratando de definir en cuanto a la capacidad política que tiene que tener el gobierno para realizar planes estratégicos. Me dice, me voy porque no hay voluntad política, y si no hay voluntad política no hay posibilidades de institucionalizar el sistema de planificación. Entonces acá hay dos cosas. En primera instancia tenemos que ver que el proceso de instalación de la planificación estratégica, que tuvo como metodología la planificación situacional, fundamentalmente tomó en cuenta una metodología, un enfoque metodológico y una metodología en donde se tomaba en consideración la existencia de distintas percepciones de los fenómenos sociales de los escenarios a partir de las diferentes miradas de los actores sociales. Es decir, trataba de implementarse algo que quizá fuese superior a la propia fuerza, a la propia capacidad de instrumentación de los organismos públicos. Lo hacíamos nosotros, yo estaba comprometido y sigo estándolo completamente con el tema, quizá con algunas miradas distintas que voy a poner a consideración de ustedes. El hecho, por ejemplo, de que la planificación estratégica situacional tiene que tomar en consideración, no puedes ir del árbol al bosque, tienes que ir del bosque al árbol. Debe comenzar por ser el productor estratégico de las políticas públicas, el mecanismo, la metodología de formulación de las políticas públicas del orden nacional, para después ser desarrollado de acuerdo con una deducción a partir de cada una de las instituciones públicas. Nosotros en ese entonces, tal como sugiere la exposición de Sotelo, empezamos por pensar en el planeamiento institucional, es decir, como que poníamos en marcha una prueba piloto en varios organismos públicos para después desarrollarlos y generalizarlos a nivel de toda la administración pública nacional en el año 2003. Imagínense, en el 2003 hubo un cambio muy vigoroso dentro de las políticas públicas nacionales, pero ya antes de llegar al 2003
todo el proceso de instalación de la gestión por resultados y de la planificación estratégica prácticamente se disolvió, porque el plan estratégico entraba a tallar dentro de lo que es el concepto de gestión por resultados. Gestionar por resultados, la gestión por resultados, es ni más ni menos, hablando en criollo, la generación de una mínima orgánica en cada uno de los organismos de la Administración Pública Nacional que posibilita enlazar lo que los gobiernos, lo que el Estado hace y lo que los gobiernos hacen para conducir eficiente y eficazmente. Es decir, enlazar los aspectos de los recursos humanos con los aspectos, los aspectos de los estímulos y los incentivos al buen desempeño del personal público, de los servidores públicos, enlazarlos con una organización estructural que pueda ser representativa del plan de operaciones a través del cual se desagrega y se aterrizan los planes estratégicos de cada uno de los organismos, y desarrollar la evaluación tanto en el plano individual como la evaluación individual que se vincula con los incentivos al personal que realice con eficiencia y con eficacia sus actividades, y evaluación institucional que posibilite a la institución sentirse dentro de la sana competencia interinstitucional, sentirse premiada y con posibilidades de tomar decisiones más autónomas en el seno de la administración pública por haber alcanzado las metas de desempeño institucional. Bueno, esto de la gestión por resultados, llámese como se llamase, porque se discute si es para resultados o por resultados, es la mínima orgánica que tiene que tener cualquier conducción política del gobierno con vistas a alcanzar sus objetivos en las mejores condiciones de eficiencia y de eficacia. Es decir, mínimo gasto, máxima economía de esfuerzos y máxima utilidad, rentabilidad. La rentabilidad del Estado no es la rentabilidad de una empresa pública, es la legitimación de sus acciones respecto de la sociedad. Y entonces esa rentabilidad tiene que ser muy importante, debe ser protegida, porque es uno de los factores fundamentales que le otorgan la legitimidad y la gobernabilidad al gobierno. Yo quiero decir que entonces pusimos énfasis primero en lo que serían los planes institucionales, es decir, nos preocupamos más por la eficiencia y eficacia institucional que por inscribir, porque en ese momento supuestamente no se podía, y de hecho era así, de inscribir a nivel nacional un proyecto que involucrase al conjunto de la Administración Pública Nacional. Eso ya es una limitación. Es una limitación. Teníamos que lanzarla, teníamos que hacerla, porque estaba visto de que era muy difícil instalarlo fuera de la cultura organizacional que tiene el gobierno nacional y en general el Estado nacional. Era muy difícil instalarlo en el conjunto de la administración pública. Pero eso es la parcialidad de la instalación de la temática de la gestión por resultados, de la planificación, mejor dicho, en cada uno de los organismos. Ya es una fragmentación que hay que revisar para establecer una estrategia distinta de implantación en los niveles nacionales. Tenía acá algunos temas. Otro de los temas que nosotros vemos es la necesidad de, bueno, dijimos, ¿no?, la necesidad de reconocer
que la planificación estratégica es una modalidad o un mecanismo o una metodología destinada a producir políticas públicas. Es decir, debe tender a convertirse en una metodología que involucre lo político, que vincule lo político a lo técnico. Así como el planeamiento normativo, o el planeamiento tradicional, tenía una índole tecnocrática porque estaba constituido por un grupo selecto de planificadores técnicos de base económica, economistas generalmente, la planificación estratégica debe tender a superar las limitaciones y las restricciones que hay para la fusión o el trabajo conjunto de lo político y de lo técnico, de lo político y de lo económico. Esta concepción de la planificación estratégica implica la generación o la lucha política, fundamentalmente, que no la vamos a hacer nosotros, la dan los sectores que así convengan o que así lo crean, una lucha política por instalar el Sistema Nacional de Planificación. En este momento se habla del sistema de planificación dentro de las facultades que tiene el sector público, especialmente la jefatura de gabinete de ministros, para realizar acciones de planificación tendientes a la conformación del sistema de planificación. Un sistema de planificación que no se refiere a un sistema de planificación sobre los organismos, sino a un sistema de planificación que está por organismos. Es difícil planificar por organismos cuando no se tiene claras las políticas públicas de orden nacional, el proyecto de orden nacional. Es decir, el proyecto de orden nacional tiene que estar claro para que se den esas condiciones del triángulo de gobierno, que es la existencia de un proyecto de gobierno, de capacidades de gestión y de gobernabilidad, entendiendo que cada uno de estos factores tiene una relación sistémica entre sí y que hay que respetarla para que realmente se realice con eficacia. Otra observación es que ya no debe ser la planificación estratégica ubicada dentro de los órganos de innovación de gestión. Es decir, si uno piensa innovación de gestión, son mejoramientos de la calidad de gestión. Y sí, la planificación es parte de eso, pero a la vez tiene que estar en un lugar, en un espacio, donde tenga la posibilidad de orientar, conducir de la mano del superior gobierno de la nación. El hecho de ubicarla en un espacio meramente de asistencia técnica o de asistencia, si se quiere decir, asistencia, fundamentalmente asistencia técnica y capacitación, y no hacer, no determinar ningún tipo de obligatoriedad para el desarrollo de los planes por parte de los organismos, hace que se quede en el nivel de actividades medios y no de actividad fin. La planificación debe apuntar hacia constituir actividades fines, es decir, aquellas actividades que son las que hacen posible gobernar hacia objetivos claros y predeterminados. Me quedan 5 minutos, unos hermosos carteles que ya están prefabricados, maravillosos. Todo planificado. No, nada más. Entonces, estas son algunas recomendaciones, algunas ideas que me surgen de haber estado tanto dentro del campo de la Estado, comprometido con la temática de planificación. La planificación no puede apuntar tanto a las actividades medios, a aquellas actividades de tipo logístico, de apoyo administrativo, a aquellas actividades de mejoramiento de la calidad, sino tiene que apuntar a posibilitar tener la visión global del futuro deseado
el proyecto nacional y desarrollar modalidades de agenda pública en donde sea muy consistente la sistematización de las acciones que se desarrollen desde el gobierno con relación al conjunto de los titulares de los organismos de la administración pública. Vale decir, abogamos por la creación de un sistema nacional de planificación estratégica pública que esté ubicado en el máximo nivel de decisiones de la administración nacional. Bueno, muchas gracias.